Hola, hola, de nuevo por acá, me da mucha alegría estar de nuevo acá aprendiendo. Ya llegó nuestro invitado. Recuérdame, Camilo, que te invite, no solamente me saludes, sino invítame. Pide que te acepte, que yo te invite. Bueno, vamos aquí a tratar de ensayar porque cuando yo invito, no veo a la otra persona. No sé qué pasa con Instagram. Pero bueno, vamos a hacer. eh, Voy a invitarlo yo, pues, a ver qué pasa. No, no sé a invitar. A ver, no. No me ha solicitado que te invite. Hola, Salto Cuántico, Paula. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a ver aquí cómo lo logramos. No me acepta que te invite. Eh, no, como si hubieras cancelado la invitación. A ver, solicítame que te invite yo, que te acepte la invitación. No sé por qué figura cancelada la invitación, como si lo hubieras cancelado. Bueno, te sugiero que salgas y vuelves y entres. Y solicitas que yo te vea, porque ahí tienes cancelada la invitación. Hoy vamos a estar con el doctor Camilo Alberto Calvis. Es una persona que tiene muchos estudios. Ahora sí, Dios de Dios, te vamos a ver. Crucemos los dedos porque esto con Instagram es, bueno, es una bendición. Y hablar bien de todo. Ya te acepté la invitación. Vamos a ver. Yo creo que ya estamos que nos vemos. Esperemos a ver qué pasa. Yo ya te acepté la invitación. Esperemos a ver si ya nos vemos. Bueno, con esto todos los días tenemos que tener más paciencia. Con esto y con todo en la vida. Paciencia, paciencia. Bueno, te acepté como Camilo. Bueno, ya te acepté como Namusalística. Vamos a ver qué pasa. Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Buenas Vea, por noches, fin. ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Con esto hay que tener un poquito de paciencia y estamos aprendiendo todos los días. Sí, no hay ningún problema. Estábamos aquí intentando desde varios lugares, pero por fin. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias a ti por aceptarla. Me honra mucho tenerte acá. Eres una Muchas persona gracias. que has estudiado demasiado. Bueno, es una compulsión de los que tenemos una pequeña ansiedad de no saber, de intentar encontrar respuestas y busca uno por un lado, por otro,
es una constante búsqueda. En estos momentos, pues, la única certeza que tengo es que me falta un montón de cosas por aprender seguro. y aquí vamos, este es el camino. Sí, empezaste con psicología, eres médico, hiciste maestría en medicina alternativa, has hecho varias cosas, pues que, mejor dicho, podríamos quedarnos aquí en tu presentación. Bueno, ese es ¿Ah? el camino. No sé si tú quieres agregar algo, porque a mí también me encanta que la gente se presente desde su ser. Bueno, realmente, como les decía, pues es una idea de intentar encontrar explicaciones sobre lo que no logro entender. El primer momento fue la psicología. Me di cuenta de que faltaba la mitad. Bueno, los pacientes cuando llegan al consultorio llegan completicos, llegan con su cuerpo, llegan con sus emociones, llegan con sus pensamientos. Y entonces faltaba la mitad para poder comprender e intentar hacer algo por ellos, para aliviar el dolor, el sufrimiento. Entonces se inició un poco la búsqueda, primero por el lado de las neurociencias, luego por el lado de la medicina alternativa, la homeopatía, pero desde siempre ha estado, desde hace más de 25, 26 años, el tema de las constelaciones familiares, Sí, eso que veo, que ya sí, hace tiempo. sí, entonces la búsqueda ha sido siempre un poco como la integración. Integrar es una palabra que se usa muchísimo en todos los medios a nivel de la salud, pero es de lo más complejo de lograr. Hay que saber integrar. Integrar implica una serie de herramientas que de pronto muchas veces no se logran manejar del todo. Implica mucho estudio, mucho trabajo, mucha dedicación, porque siempre va a haber algo que se escapa. El paciente no es totalmente abarcable, siempre va a haber algo que no alcanzamos a comprender. Y ese es parte del misterio de la búsqueda, de la aventura de poder ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros mismos a continuar en esta continua evolución. Y así es. Bueno, hoy tenemos un tema sobre los campos. Vamos a hablar vas a hablar sobre los campos mórficos y Sí, constelaciones. sí, cómo no. Me parece demasiado interesante. Y más que Muy tú bien. tienes una gran trayectoria. Yo estoy un poquito afónica y espero que me perdonen. Pero bueno, tengo la mejor intención de estar acá. Eh, ¿Cómo las constelaciones acceden a información sin conocer tu historia? Bien, pues ya los que han seguido estos canales, eh, las enseñanzas de las constelaciones familiares, ven cómo la información en la constelación comienza a surgir. Los que ayudan en una constelación, el terapeuta constelador, comienza a ir orientando a los consteladores para poder obtener una información terapéutica para ayudar al paciente. La gran pregunta que tienen todos los que han podido participar en una constelación como pacientes o colaboradores de la constelación es qué es lo que ocurre, por qué surge información que el terapeuta no ha recibido del paciente en su consulta inicial, Así por qué es, surge información de los pacientes que el paciente mismo no le ha comentado al terapeuta y cómo esto puede ir llevando a un sentido terapéutico. Afortunadamente ahora, desde que la plataforma de Netflix introdujo la serie de Mi Otra Yo, nos es sí, mucho más fácil explicar lo que es una constelación, porque antes de eso era tremendamente complejo transmitirle verbalmente a una persona cómo iba a ser una constelación sin poderla ver en ningún lugar, sin poderla haberla visto en ningún lugar. Eh, Partamos en un principio de que una constelación es un movimiento de información.
Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares en los años 80, siempre habló de movimientos de conciencia, de movimientos de espíritu, pero esos movimientos de conciencia tienen que seguir algún tipo de estructura, de canal, de ritmo, algún tipo de orden que le permita que la información surja. Aclaro siempre con todos los pacientes que en una constelación pueden aparecer informaciones que no se saben de dónde vienen y que en la inmensa mayoría de veces son correctas, pero que tenemos que alejarnos un poco del concepto de magia, de invocaciones, de espiritismo, ¿no? Como a veces uno está trabajando con los ancestros, con los papás, con los abuelos, y algunos de ellos pues ya fallecieron, aparecen situaciones muy similares que el paciente sabe que solamente el abuelo pudo haber dicho. Y el abuelo ya no está, falleció hace 10, 15, 20 años. Sí, ¿Cómo ocurre eso? El concepto de los campos mórficos es un concepto que nos ayuda a explicar cómo es que ocurre este tipo de fenómenos. El concepto de los campos mórficos lo introdujo un biólogo inglés, Rupert Sheldrake. De pronto le suena muy conocidos a muchos de los que están en los medios de la medicina alternativa, de la sanación. Eh, para los que no lo conozcan, es un biólogo que ha escrito ya unos 4 libros muy interesantes intentando explicar ciertos fenómenos de comunicación entre las especies, de aprendizaje entre las especies y de cómo las especies reciben información de otros individuos de la misma especie sin siquiera haber tenido contacto. Rupert Sheldrake, para sorpresa de todos nosotros, sí. fue un íntimo colaborador de Bert Hellinger. Se conocían mutuamente. En uno Ah, de los primeros libros de Bert Hellinger, La sanación, si no estoy mal, Bert Hellinger lo nombra y alcanza a introducir el concepto de campos mórficos como parte de la explicación del fenómeno de la información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mm, Cuando hay varios individuos en una misma especie y han estado en contacto, eh, comienza a aparecer un fenómeno de transmisión de la información que no tiene una explicación por vías físicas naturales, sino que tiene que ver por una serie de creodas, por una serie de eh, curvas, alabeos, que son lo que se llaman campos mórficos, que permiten la transmisión de la información. El ejemplo más sencillo que podemos utilizar, y lo utiliza Rupert Sheldrake para explicarlo, es el fenómeno de los 101 monos. No sé si lo han escuchado ya antes, un experimento que se hizo en los años 60 con unos monos en la isla de la Polinesia, sí, en los cuales el biólogo comenzaba a enseñar a un mono a lavar unas semillas que estaban llenas de arena y que le hacían daño para el estómago. Y de repente, pues el grupo de los monos comenzó a lavar continuamente las semillas y todos los monos de la isla en muy poco tiempo lavaban las semillas. sí, Ahora, el fenómeno de la resonancia mórfica está dado en la medida en que monos de otras islas, de la misma especie, pero de otras islas que no tenían ningún contacto con estos monos, espontáneamente comenzaron a lavar las mismas semillas para ingerirlas sin la arena que tenían. ¿Cómo ocurrió esto? A través de los campos mórficos. Cada vez que nosotros ubicamos a una serie de personas en algún lugar determinado para poder representar una situación de conflicto de un paciente, el paciente los ubica y ese orden espacial que tienen los pacientes en un espacio determinado es la exteriorización de su psiquismo. Los recuerdos están ubicados en un lugar específico de la memoria. Cuando los exterioriza, se está representando hacia afuera algo que está adentro, de tal manera que esa posición hace un símil de resonancia y comienza a mover información, movimientos de conciencia. En un principio es una explicación muy sencilla, pero pues podemos entrar un poco en más detalles. No sé si quedó y claro, ¿qué más? eso, cuando entra en
en la memoria del paciente, en el campo mórfico, ya sana. Comienza a moverse la información, está de parte del entrenamiento, de la experiencia, del conocimiento que tenga el terapeuta, poder realizar los movimientos de conciencia necesarios para que esa información lleve a un evento terapéutico. Eh, Algo que he descubierto después de muchos años es que uno no lleva al paciente a donde uno quiere o espera que uno como terapeuta vaya a sanar. Sí, Los procesos de sanación tienen como un movimiento propio y muy probablemente la primera petición de solicitud de sanar de un paciente determinado conflicto no aparece explícitamente en la constelación, sino que el movimiento de conciencia e información lo lleva a uno hacia otro lugar que realmente se puede convertir en un punto de sanación para el paciente. Eso es una garantía de que uno no manipula la constelación. No es lo que uno quiera como terapeuta, lo que uno considere como moralmente correcto o lo que uno tenga intelectualmente como lo que debe hacerse con el paciente, sino un proceso que trasciende tanto el conocimiento del paciente como el conocimiento propio. Ahí es donde entramos a una red de información que va más allá de lo que uno cree correcto o no. Porque la constelación es una conexión profundamente espiritual, eh, pero no es magia en el sentido de que aparece de la nada, más bien en el sentido de que absolutamente todo en la vida es mágico, pero es mágico con cierto ordenamiento y con ciertas leyes que de pronto no alcanzamos a comprender muy bien. Y gran parte de esta información baja de un concepto muy interesante que es de Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano muy interesante, que hizo unas investigaciones en los años 80 y 90 sobre la teoría sintérgica y sobre la latiz, una urdimbre que conecta absolutamente todas las especies, todos los seres vivos y posiblemente todo el universo. Sintérgica, no en el sentido de sintergética, sé que muchos conocen esa maravillosa herramienta de nuestro gran profesor Jorge Carvajal, ajá, sino de sintergia, un concepto ligeramente diferente, del cual Jorge Carvajal muy seguramente sacó gran parte de sus maravillosas perdón. ideas. Es que yo pienso que el terapeuta es como un canalizador en ese momento. O sea, no está, como tú dices, no está actuando bajo su conocimiento, sino bajo su intuición, como un canal. Claro, sí, cómo no, exactamente es así. Lo que estoy tratando de explicar es que esa intuición, esa información que llega de un lugar que trasciende el conocimiento intelectual que uno pueda tener, tiene un orden, tiene una forma como llega, tiene una especie de red especial que le permite a uno eh, acceder a ciertas informaciones que racionalmente uno no podía tener, que Exacto. racionalmente el paciente de pronto muchas veces no conocía y las ve reflejadas en una constelación, llama mucho la atención. No, el paciente mismo no conocía ciertas circunstancias de su pasado, de su vida, de la vida de sus familiares, y es algo que toca manejar muy respetuosamente porque pues llega como información solamente en sentido terapéutico y para sanar, no para buscar secretos, ni misterios, ni deudas, ni herencias que de pronto no le hayan llegado. No, es en el sentido netamente terapéutico. Sí. Y la otra cosa, la otra ventaja es que no solamente está sanando él, sino su linaje, porque hay cosas que se van de generación en generación. Sí, eso es uno de los más grandes misterios que surge en una constelación. O sea, ¿qué es lo que estoy yo sanando?
el recuerdo de un evento traumático, estoy sanando una memoria que yo tenía, estoy sanando a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, y pues los que ya han hecho constelaciones como pacientes y como terapeutas, saben que la familia sana, no solamente el terapeuta, no solamente el paciente, sino que se convierte como en una onda En una expansiva, como en red, una cosa que va llegando a los familiares sí. eh, para un bien mayor, por supuesto, siempre, y que sana. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Que es como sé que han hablado pues ya varias veces de las constelaciones, he visto las charlas maravillosas, me parecen todas, por supuesto, pero la pregunta es, ¿cómo ocurre eso? O sea, el abuelo ya falleció, ya no está, él sana, ¿dónde sana? ¿Él dónde está? Y es aquí donde la explicación de Jacobo Grinberg con la latiz nos puede hacer comprender muy bien cómo nosotros aparentemente somos individuos separados, pero realmente hacemos parte de una red. La latiz es el concepto en inglés que al traducirlo traduce urdimbre, celosía, red, entramado, Sí, que es un entramado que nos une a todos, donde hay eventos pasados, presentes y futuros acá, con nuestra conciencia actual acá, pero desde la latiz todo está en pasado, en presente y en futuro al mismo tiempo. Entonces, cuando uno hace un movimiento de conciencia, uno lo que hace es retornar el punto de conciencia actual hacia un punto más atrás y ver qué tipo de información está allá. El símil de metafórico más claro que podemos hacer es como los carros chocones que están abajo, pero tienen un punto de conexión a la red eléctrica que está arriba. sí, Nosotros como entes físicos somos los carros abajo, todo el componente emocional, mental es ese punto de conexión, pero la conciencia es ese punto de conexión entre el carro, el alambre, el paral que lo lleva hacia la red eléctrica que está arriba. tal Y el cual. carro se puede mover hacia adelante, atrás, a todas las direcciones, y la conciencia la puede hacer también. Y cuando uno lleva ese punto de conexión de la conciencia hacia atrás, los que apoyan la constelación comienzan a experimentar realmente lo que ocurrió en ese momento. De tal manera que podríamos decir casi que esa situación se está volviendo a experimentar, pero desde un plano puramente informacional. Y cuando uno logra que el paciente, el que está representando al paciente, reciba aquello que nunca pudo recibir, ocupe el lugar que nunca pudo ocupar, porque no lo dejaron, porque lo excluyeron, porque él mismo se quiso ir, la información se comienza a organizar y esa información se distribuye por toda la red. Toda la red que involucra pasado, presente y futuro y que involucra a todos los demás familiares que hacen parte de esa red también. Camilo, mira, aquí Moni Vergara de Lima dice buenas tardes. ¿Qué tipo de problemáticas o situaciones consideran que se pueden abordar en las constelaciones familiares? Hay cuatro grandes grupos de situaciones que generan dolor y sufrimiento. Está los sufrimientos emocionales, las enfermedades físicas, los sufrimientos de lugar y posición en el mundo, y los sufrimientos a nivel del flujo de la materialidad, que en nuestro caso se manifiesta eminentemente por el flujo económico de dinero. Pero la inmensa mayoría de las situaciones que toca resolver primero son situaciones de conflictos emocionales que no nos dejan avanzar, de situaciones emocionales que no nos permiten ver qué es lo que está fallando, qué situación está teniendo problemas para poder nosotros seguir avanzando con la familia, con la pareja, con el trabajo, con los estudios. Siempre algo que nos impide
avanzar. Cuando uno no ve el elemento, es precisamente el motivo principal por el cual hacer una constelación. Si quieres como contar algún testimonio, un evento, pues sin decir nombres, para que la, para que la gente le Eh, cuente como sí, ejemplos, como ejemplos. siempre recuerdo algunos eventos que son fascinantes, de Sí, cómo hay una conexión que va más allá de lo que se puede explicar de manera racional. Como por ejemplo, alguna vez que estábamos realizando una constelación en algún salón comunal que tenía vidrios y pues la gente desde afuera nos podía ver, y cómo pues era una constelación muy compleja, muy difícil, que no lograba uno como encontrar el punto de resolución, como que algo faltaba, como decía antes, no es lo que uno quiera, sino que la constelación lleva un camino propio que lleva al paciente a sanar, pero faltaba algo. Y de repente, pues llegó la novia de uno de los consteladores, llegó a recogerlo, pues nos estábamos demorando más de la cuenta, y se sentó al otro lado, lejos del espacio donde nosotros estábamos trabajando, sí, como haciéndole, bueno, ya es la hora, nos tenemos que ir, pero pues no habíamos podido terminar la constelación. Era una persona que pues no comprendía mucho las constelaciones, no creía mucho en las constelaciones, no le interesaba el tema, pero pues estaba afuera esperando a que un compañero mío, un amigo mío que nos estaba ayudando como constelador, pues ya se fuera, termine la constelación y vámonos. De repente, la novia del amigo mío afuera comienza a llorar. Y lloraba de una forma impresionante, como saliendo desde el estómago. Y pues mi amigo preocupado, pues, ¿qué pasó? Pues salió, le preguntó, ¿qué te pasa? Ya salgo, no hay ningún problema. Y le dijo, no sé qué me pasa. Es que de repente comencé a llorar, no sé qué es lo que me está pasando. Me siento como si me hubieran excluido y como si nadie se acordara de mí, como si nunca me hubieran vuelto a llamar. ay Y yo, no. oh por Dios, hablé con la paciente, le pregunté, ¿hay alguien de tu familia que excluyeron y nunca jamás han vuelto a llamar y tú ni siquiera me contaste? Se acordó. Una hermana que se había ido para Holanda 15 o 20 años atrás, que nunca jamás en 20 años volvieron a llamar. Se murió el papá, no le avisaron. Y yo, ¿cómo así? Pues esta chica que llegó a recoger a su novio hace parte de la constelación. Tuve que salir, le dije, qué pena, mire, ¿puedes ayudarnos en la constelación? Qué pena, es que tú haces parte de la constelación ahora. Entró y sí, era la hermana de la que nadie se acordaba, ni siquiera la tenía yo como en el formato de familiares de la paciente como para incluir en la constelación. Y una vez la incluimos, se reconocieron ellas, se miraron, se observaron. Es importante ese ejercicio en la constelación de observarse. Ahora te veo, yo también te veo, no te Sí, reconocía. Y sanó la constelación, cerró muy bien y esta chica, nuestra paciente, liberó una carga inmensa que no sabía qué era, no había identificado, pensaba que su problema era otra cosa y se quitó una tonelada de encima. claro, Se fue feliz y a la semana siguiente algo que ocurre muy curiosamente con la constelación y algunas otras terapias de sanación que se hacen, es que cuando una persona realmente sana desde el alma, el rostro le cambia. así es. Es una experiencia impresionante. El rostro le cambia. Ella volvió a la semana para pues hablar un poco y ver cómo estaba y tocó la puerta. Era un salón que tenía la puerta de vidrio y yo iba a abrir la puerta y yo no la reconocía. Sí, pero tú vienes no, es que yo estuve en constelación la semana pasada. Y yo, por Dios, te cambió el rostro. Y me decía, sí, familiares, amigos del trabajo
me han preguntado que qué me dice, que me veo diferente, pues ella me decía, yo no me hice nada, aparte de la constelación. Y ese cambio del rostro es impresionante, Pero mira lo que es un porque bloqueo, no, hasta dónde llega, se manifiesta físicamente. se manifiesta físicamente gran parte del dolor, del sufrimiento que uno tiene, Así uno lo es, expresa en el rostro. así es. Mira, aquí dice doctor conexión o DR conexión. Yo me imagino que la física cuántica apoya totalmente lo que explicas, ya que la ciencia basada en Newton queda muy restringida e imposibilita cualquier explicación. ¿Puedes explorar un poco este tema? ¿Me escuchaste? ¿Me estás escuchando? ¿No me escuchas? Yo no he movido nada. Yo tengo volumen. ¿Me escuchan bien? Ahí sí, ahí sí. ¿Escuchaste lo que te leí? Sí, hubo como una interrupción de la señal. Estábamos intentando aquí como cargar esto un poquito. Ya, Bueno, qué pena con ustedes. Me lees la pregunta, qué pena. la física cuántica apoya totalmente lo que explicas, ya que la ciencia basada en Newton queda muy restringida e imposibilita cualquier explicación. ¿Puedes explorar un poco este tema? Sí, sí, claro, cómo no. La física newtoniana es una física que nos ayuda a explicar muchos fenómenos en el orden de lo macro, de lo visible, de lo medible, de lo cuantificable y funciona bien en cierto rango. Gran parte de la medicina convencional está fundamentada en la medicina newtoniana. Sin embargo, no todo se puede explicar. Hay muchos fenómenos que van más allá de unos fenómenos predictivos, como en este caso lo que nos compete las constelaciones familiares, y tenemos que introducir otro tipo de herramientas como la física cuántica, en este caso como las resonancias mórficas, como la teoría de la latiz de Jacobo Grinberg, como un filósofo francés que se llama Teilhard de Chardin, que habló de la noosfera, que es un concepto muy similar a las resonancias mórficas, de tal manera que el ser humano no es un elemento meramente físico, no es un elemento totalmente predecible, no es un elemento totalmente cuantificable, como lo pide la física newtoniana, sino que encierra siempre algo de incertidumbre, algo impredecible, algo que no se puede cuantificar, ni medir, ni calificar de cierta manera, sino que tiene que ver con teorías por ejemplo, la colapsación de la onda, las teorías de Schrödinger, de cómo cierto evento existe en un estado determinado, pero solamente cuando uno lo observa, adquiere una forma o adquiere otra o adquiere mil formas diferentes, depende del observador. Eso, por ejemplo, es algo que ocurre mucho en una constelación. Cuando uno coloca un grupo de consteladores a representar una situación, uno está colapsando la onda de la información del paciente de tal manera que pueda ser interpretable. Hasta tanto uno no ponga a los consteladores, no les pregunte qué sienten, cómo están, que miren a la otra persona a ver qué es un evento incognoscible que el mismo paciente de pronto no había podido interpretar. Esa es una teoría de física cuántica de Schrödinger en la cual hay un fenómeno que es una onda que no se ha colapsado y cuando entra un observador, cuando entra una conciencia a intentar interpretarlo, la onda colapsa y adquiere forma, adquiere información, adquiere color, adquiere sustancia, adquiere textura, que es lo que estamos haciendo con los consteladores.
que algo que no se sabía, que era incognoscible, tome forma. ¿Qué faltaba? ¿Qué siente? Frío, calor, vacío, soledad, sufrimiento. Eso no se podía explicar desde un principio, pero al entrar en el plano de la constelación, adquiere forma y se puede explicar. Bueno, Camilo, mira, por aquí hay otra. Ximena B61. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Se puede requerir más de una sesión de constelaciones. La persona constelada debe estar sola o acompañada por su familia o personas muy cercanas. Muchas gracias. Bert Hellinger hacía constelaciones muy cortas en muchas oportunidades, sobre todo porque eran auditorios muy grandes, 200, 500, 1000 personas, pues no podía extenderse más allá de ciertas situaciones muy puntuales. Y era un maestro para eso, para hacer una intervención magistral. Intervenciones cortas, magistrales como esas se podrían repetir frecuentemente, pero una constelación ya en toda su expresión es una cirugía a nivel emocional, mental, espiritual, que requiere un tiempo para que se desarrolle, requiere un tiempo para sanar. Dentro de mi propia experiencia, yo no recomendaría repetir una constelación antes de por lo menos un año, porque la información que se mueve debe asentarse, debe tener como un proceso de asimilación por parte del paciente. Los procesos van cambiando en el paciente y requieren tiempo. Eh, Cuento una experiencia que pues, resume varios comentarios de muchos pacientes, es que cuando uno se los encuentra un año o 2 años después, uno les pregunta o alguien les pregunta cómo le fue en la constelación, ellos dicen, no, no me sirvió para nada. Entonces uno repregunta nuevamente, bueno, ¿y qué pasó con esa situación, con ese conflicto que te... Ah, no, eso se resolvió como 6 meses después. Ah, bueno, ¿y qué pasó con esta otra situación? Y no, eso como un año después, pues ya se resolvió. Claro, si el paciente no está alerto, si no tiene un proceso de introspección adecuado, no va a asociar la intervención de la constelación con la resolución de algunos problemas, porque no ocurre el día siguiente, no ocurre el mismo día. No, Aunque hay casos extraordinarios en que el paciente llega a la casa y recibe la llamada del familiar que no lo había llamado en 20 años. Pero es no, algo muy puntual que no es lo no, habitual. no es todas las veces. No, 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 no. Bueno, ¿qué otras teorías explican procesos profundamente espirituales en las constelaciones? Eh, un concepto muy interesante es el concepto de la noosfera, desarrollado por un filósofo francés, jesuita, al igual que Bert Hellinger. Bert Hellinger también fue jesuita, justamente de un contexto profundamente espiritual. Desarrolla un concepto de noosfera con el cual intenta explicar la conciencia humana. Muy sencillo, donde explica cómo 2 o 3 moléculas de agua pues no conforman mayor cosa. Pero cuando se juntan miles de millones de moléculas de agua, conforman una entidad diferente y aparte que se llama hidrosfera. Cuando se juntan 2 o 3 moléculas de oxígeno, pues no pasa nada. Pero cuando se suman miles de millones de moléculas de oxígeno, surge una atmósfera. Cuando se junta una molécula de carbono con otra, pues no ocurre mayor fenómeno extraordinario. Pero cuando se juntan miles de millones de moléculas de carbono y se pliegan sobre sí mismas y se complejizan, surge una biosfera. Entonces, Teilhard de Chardin nos dice, bueno, cuando hay una o dos conciencias, ¿qué pasa? Bueno, no una interacción normal, común y corriente, pero cuando se unen cientos de miles, millones de conciencias que surge, y es cuando él habla y plantea el concepto de noósfera. Surge una conciencia colectiva, que es lo que llama noósfera, en la cual todas las conciencias humanas de alguna manera estamos conectados. Es una noósfera en la cual podemos
mm, conectarnos con el sufrimiento del otro, recibir información de la otra persona. Dentro del contexto profundamente religioso habla de poder percibir el sufrimiento del otro, de los demás, de naciones, de pueblos, y ser empáticos con ese sufrimiento. Y introduce otro concepto muy interesante que es el punto omega. Es un concepto también de Teilhard de Chardin. El punto omega es lo que en física se llama un atractor extraño. Hagan de cuenta como una mesa que está cóncava y uno lanza una bola de billar, una bola de estas pequeñitas, y la bola va a terminar siempre en el centro, en el punto de mayor depresión. Eso es el punto omega y describe cómo nuestra evolución, nuestro desarrollo de la inteligencia. Estamos oyendo patito. ¿Cómo? Ahí sí te volvió el volumen. Es que a ¿El veces volumen se fue? un poquito el volumen. Bueno, estaba comentando sobre el punto omega, de cómo metafóricamente hablando es como una mesa cóncava que tiene un punto de mayor depresión, y cuando uno lanza una pequeña bola de billar o de una canica, siempre va a tender a quedar en el centro, en el punto de mayor depresión. Es como si hubiera una fuerza que atrajera la bola hacia el centro. Esa fuerza, metafóricamente hablando, Teilhard de Chardin la llama punto omega. Nuestra inteligencia, nuestro desarrollo de conciencia, nuestra búsqueda espiritual tiende hacia allá. Es un sentido evolutivo que nos dirige hacia evolucionar, hacia sanar, hacia tener cada vez menos sufrimiento. En ese sentido, es una posible explicación de por qué la constelación adquiere un curso propio. Lo decía al principio, no es lo que yo quiera, no es lo que el paciente quiere sanar, que aparentemente tiene una idea de lo que debe sanar. Hay un atractor extraño, así se llama en física, ese es el término, atractor extraño. Hay un punto omega que lleva la información hacia cierto lugar y la pone a fluir en ciertos vórtices que piden ser intervenidos y ser sanados. Entonces, más allá de uno tener un don de clarividencia, de ver espiritualmente cuál es el propósito cósmico del paciente, siempre les digo a los pacientes que yo no soy clarividente. Ninguno de los participantes de la constelación es clarividente ni tienen mayor acceso a lo de cualquiera de nosotros como seres humanos, pero les advierto, en la constelación sí surgen informaciones que yo no conocía, el paciente no conocía y que se requerían para la sanación, como si fuera un evento de clarividencia. ¿Por qué ocurre? Por ese atractor extraño en términos de física, por ese punto omega en términos de la teoría de la noósfera de Teilhard de Chardin, que atrae información y la lleva a tener un curso propio, que es el que pide ser sanado. Bueno, mira, aquí hay otra pregunta. ¿Recuerdas casos de terapia para adicciones y qué resultados has verificado? Sí, hemos tenido muchos pacientes con alcoholismo, con dependencias a sustancias. Son casos extraordinariamente difíciles. La constelación, como cualquier herramienta terapéutica convencional o de medicina alternativa o de sanación espiritual, eh, no lo resuelve todo. Digamos que lo que yo no podría afirmar irresponsablemente. Se te está oyendo bajito. Eh, ¿Me escuchan? No sé Ahí, qué ahí, ocurre. ¿Me oyen mejor? sí. Bueno, que lo que yo no podría afirmar es que en términos generales la constelación pueda sanar cualquier tipo de dependencia. Siempre estamos hablando de individuos, siempre estamos hablando de procesos únicos, propios, irrepetibles, individuales, y lo que uno sana es el individuo. Voy al sentido de que hay individuos que pueden tener adicciones terribles que están listos para sanar, y hay individuos que pueden tener
adicciones, dependencias no tan terribles, pero que aún no quieren sanar. Una constelación no forza un proceso. Y uno, claro, por Dios, entiendo infinitamente la pregunta si es un ser cercano, un familiar, un amigo. Uno lo que más desea es que se sane, se cure, salga de la adicción. Claro, Y, y eso muchas veces no ocurre como a uno le gustaría. Para las familias que tienen algún hermano, amigo, hijo, padre que está con algún proceso de adicción, pasan años. Una terapia, otra, vuelve, sale, retorna. Y algo que sí ocurre con la constelación es que eh, las constelaciones funcionan cuando el paciente ha realizado un proceso que lo ha llevado a madurar esa situación de dolor y sufrimiento. En ese sentido, uno no puede intervenir sobre todo tipo de situaciones, sobre todo cuando el paciente no quiere. Y la principal característica de las adicciones es que muchas veces el adicto, el dependiente al alcohol o a cualquier sustancia, no quiere salir de ahí. Y ante eso, la constelación muy poco puede hacer. La constelación, eh, gran parte del proceso de sanación hace parte de un proceso previo que haya tenido el paciente que lo haya llevado hasta una constelación con cualquier terapeuta, conmigo o con cualquier otro. Por eso, de manera interna, nos hemos dado cuenta que muchas veces la constelación comienza antes de la constelación. Al paciente le ocurren cosas antes de llegar a la constelación. A uno como terapeuta le ocurren cosas antes de llegar a la constelación. seguro. Como que todo Igual. se tiene que ajustar para que pueda sanar. Entonces sí, se puede ayudar con las dependencias, eh, pero es más un proceso individual. Si el paciente está listo, se puede, si no, con todo el dolor del mundo, pero toca esperar un poco más. Mira, Moni Vergara de Lima, ¿es necesario tener algún tipo de formación para practicar esta terapia? Sí, una constelación familiar requiere haber participado en un principio en muchas constelaciones. Requiere un instructor que lo vaya orientando sobre las técnicas básicas para realizar una constelación. Bert Hellinger tiene 4 o 5 libros traducidos al español que se pueden conseguir, donde explica cuáles son las situaciones claves sobre las cuales uno debe intervenir. Se requiere un proceso de formación, de instrucción con alguien que ya haya sido formado y estructurado. Sobre ese tema eh, una curiosidad sobre Bert Hellinger. Él estuvo 2 veces en la Universidad Javeriana dando unos seminarios y cuando los que participaban pidieron un certificado, les dijo no, yo no les voy a firmar absolutamente nada. El proceso de formación no es solamente un seminario ni dos, toca estar trabajando durante muchos años con alguien que haya adquirido experiencia y que pueda transmitir la información de manera adecuada. Ahora pues hay institutos, hay organizaciones, hay cursos cortos, cursos largos, pero la idea es poder diseñar un programa, una formación integral que realmente pueda sentar las bases de qué es una constelación, por qué se hace, cuándo se hace, cómo funciona la constelación. El equipo de trabajo que nosotros tenemos acá, estamos realizando un curso de formación profundo donde los que deseen participar pueden entrar y hacemos una formación teórica, práctica, transmitiendo lo mejor de la experiencia que durante todos estos años hemos podido tener. Porque algo que ocurre mucho con las constelaciones es que se puede simplificar. Como es algo tan maravilloso, es algo tan mágico, ocurren con situaciones mágicas de verdad, se puede deteriorar al momento de
de que lleguen personas o terapeutas que se presten a resolver situaciones mágicas, que le devuelvo a la pareja que se fue y me abandonó, que aparezco al hijo que no volvió, que encontramos el tesoro que dejaron los abuelos, la herencia que no sabemos en qué notaría está. No, no. La información surge, pero no es ese sentido de obtener información. No es una bola mágica que nos averigua información del paciente o de situaciones cercanas al paciente. Si bien aclaro, ocurren muchas situaciones profundamente espirituales que uno no sabe muy bien de dónde vienen, pero que afortunadamente sanan al paciente. Bueno, Carlos, yo creo que ha sido muy completo y esperamos tener la oportunidad y el honor de tenerte en otra oportunidad. Y mil gracias, gracias a ti, gracias a todos los que participaron. Bueno, y una feliz noche. Mil y mil gracias. Bueno, Bueno, gracias a todos. Espero que nos podamos ver pronto. Saludes, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. así es. Bueno, gracias, gracias. Feliz noche. Chao, Chao. feliz noche.